ver la clase, algo de límites, ¿sí? Algo de lo que es factorización. Sería muy bueno que ustedes revisen el tema de factorización, porque se vienen cosas interesantes y necesitamos saber recordar principalmente la factorización. En tiempos aquellos que ustedes estudiaron, vieron límites de una función y en el cual ustedes ya sabían algo de los números más próximos al límite y aquellos que se alejan del límite, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve el tema de la derivada? Tengo aquí a un Andy, déjenme ver quién es ese Andy. ¿Quién es Andy? Mary Briones. Guayacondo. Andy. Pero no ha puesto el apellido. Sí. ¿Para qué nos sirve la derivada? En la ingeniería electrónica, cuando hablamos de ingeniería electrónica, estamos nosotros hablando referente, se quedó en la pantalla. Es que aplasté una cosa y no sé qué hice. Por acomodar esto. Bueno, estaba yo que en la ingeniería electrónica, el paso de la corriente se la calcula mediante el sistemas de ecuaciones, ¿no? En la ingeniería. Electrónica. Aquí entra todo lo que son sistemas de ecuaciones. En cambio, en la informática, en cambio, la informática trabaja a través de datos. Ellos manejan datos, ¿no? Y esto utilizan un sistema que se llama matrices. En tercer año se estudia lo que son matrices. Y bueno, ellos le llaman matrices ordenadas. Por lo que todo esto es parte del estudio de las derivadas, aparte de la física, aparte de la física. Todo lo que es física también utiliza mucho lo que es derivadas. Para entender un poquito el tema de la física, hay un tema que nosotros obligatoriamente lo estudiamos que se llama el cociente incremental. Cociente incremental. Y voy a colocar dos escenarios. Un escenario en el cual yo voy a graficar un movimiento de dos vehículos. Ustedes estudiaron análisis de gráfico de movimiento, ¿no? Sabemos que siempre en X hablamos de tiempo. O sea, en el eje X, ¿no? En el eje X, porque también distancia nosotros lo vemos como X. Y en el eje Y, hablando de eje Y, hablamos nosotros de distancia. En física, ¿verdad? Y aquí yo voy a colocar una coordenada. Voy a decir que aquí es 5, 5. También por acá
de 5.5. Este es el móvil 2 y este es el móvil 1. Pero vamos a analizar los dos gráficos. Ah, ya, me faltaba algo. Que parten del reposo, ¿no? Que parten del reposo. 0, 0, parten del reposo. Analizando los gráficos, observamos que el tiempo invertido en el viaje y el número de kilómetros que se recorren para ambos móviles es el mismo, ¿sí? Recuerde que el par ordenado está formado por X y Y, entonces aquí estoy hablando en función del tiempo y en función de la distancia. En el móvil 2 también lo mismo, ¿no? En función del tiempo y en función de la distancia. Pero hay algo particular, en particular, tanto para el móvil 1 y para el móvil 2. Para el móvil 1, yo tengo aquí que se desplaza con una velocidad variable. Con una velocidad variable. Y en el móvil 2, mi velocidad es constante. Entonces aquí yo voy a decir que aquí tengo una velocidad variable. Por lo tanto, este es un movimiento rectilíneo uniforme variable. Este es una velocidad constante. Entonces aquí yo tengo un movimiento rectilíneo uniforme. Si ustedes entendieron los movimientos en lo que respecta a la física, entendemos que el primer móvil se mueve en velocidades distintas en un mismo tiempo, ¿no? Porque aquí el tiempo sigue siendo lo mismo. Lo único que la distancia va a llegar un momento en que su velocidad aquí fue 1, por acá fue otra, por acá fue otra, y en cada uno de los espacios de aquí, hasta llegar a este punto, la velocidad no era la misma. Sin embargo, en el móvil 2, la velocidad es la misma para cada uno de los puntos. Ambos móviles llegan en un mismo tiempo a una misma distancia, pero sus velocidades eran distintas. Es como que sales recorriendo 10 kilómetros sobre hora y más, pasa un minuto más y tú aceleras, ¿no? Y después desacelera, baja la velocidad, sube la velocidad, baja la velocidad, pero ocupaste 5 horas y recorriste 5 kilómetros. Ese sería así un razonamiento breve sobre el análisis análisis gráfico de movimiento, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir que la velocidad en el móvil 2, y ahora me voy a quedar con el móvil 2, voy a hacer otro análisis. Si esto es una línea recta inclinada, ya estoy hablando de pendiente. Y yo al hablar de la pendiente de una recta, me imagino que también estudiaron esto, es igual a Y2 menos Y1. O sea, la ordenada 2 menos la ordenada 1 dividido para la axis 2 menos la axis 1. Es pendiente. Pero también la pendiente es igual a la tangente del ángulo, ¿no? Este ángulo que está aquí, este ángulo, que se forma, ya estudiamos nosotros ángulos, tangente. Ya estudiamos. ¿Qué me quiere dar a entender a mí de que es una pendiente? Al hablar de pendiente en la física, nosotros estamos hablando de que la pendiente se convierte en una velocidad. Velocidad media. Velocidad media. Aquí me imagino que alguien se está haciendo una pregunta.
Recuerde que el tiempo está en el eje X, no porque sea X, cuidado, está en el eje X, el tiempo, y la distancia está en el eje Y. Si yo tomo dos coordenadas diferentes, yo aquí puedo obtener una velocidad media, o lo que en geometría analítica se llama pendiente. Y eso es lo que estoy haciendo. Aquí está distancia dividido para el tiempo. Porque X es tiempo y Y es distancia. Por lo tanto, aquí hay una diferencia. Yo voy a decir las diferencias en Y dividido para las diferencias en X. Y ahí ya obtengo mi velocidad media. Por lo tanto, estas diferencias de tanto en X como en Y, yo la voy a llamar cambios en los ejes. En los ejes. Cambio en los ejes, tanto para X, punto y coma, como para Y. Por aquí voy a encerrar entre paréntesis ese que se llama incremento. Este triángulo se llama incremento o cambio en los ejes X y Y. Por lo tanto, esta velocidad media yo la voy a convertir en lo que nosotros en matemáticas se llama cociente. O división, otros le dicen división, pero es cociente. ¿Cociente de qué? De los cambios en Y dividido para el cambio en X. ¿Basados a qué? A la función en B menos la función en A. Ya les voy a explicar de dónde nace todo esto. Sobre B menos A. Porque aquí yo puedo decir que este viene a ser el punto B y este viene a ser el punto A. Entonces yo tengo que restar los dos y voy a obtener un valor. Como dice acá la fórmula, ¿no? Y2 menos Y1 dividido para X2 menos X1. Pero las Y, recuerde que Y es igual a la función en X. ¿Se acuerdan? Que nosotros siempre decimos Y, le hacemos valer como función. Entonces lo que estoy haciendo es la función en A, aquí, y la función en B. Todo esto yo lo conozco como cociente incremental. Por esto que se llama incremento. Nada más por eso. El cual nos va a indicar el incremento de las variables en Y con respecto a X. ¿Sí? Esto se llama cociente incremental, el cual nos indica el incremento en Y con respecto a X. Esta es la forma de deducir el incremento o el cociente incremental, porque de pronto yo pude haber ido directo y colocaba solamente la fórmula, esta fórmula. Pero la gente no sabe de dónde sale esta fórmula. Realmente los alumnos muchas veces les enseñan por enseñar, pero no les explican de dónde sale. Bien, yo me voy a ir por acá. Igual la clase está siendo grabada. Puede que esta la suba, puede que sea otra clase que suba, pero es lo mismo. Un problema más a nuestras vidas. Suponiendo que el movimiento de un cuerpo se lo interpreta basado a esta ecuación. Donde la distancia, está dada en metros.
Y me pide hallar la velocidad media. Velocidad media. Considerando que los 4 primeros segundos, 4 primeros segundos, es de caída. Es de caída. Bien, entonces como me dice allá la velocidad media, y yo sé que el cociente incremental o la velocidad media, su fórmula está dada por la siguiente. Es la función en B menos la función en A sobre B menos A. Aquí yo voy a hacer un gráfico rápido. Observo algo. El tiempo es al cuadrado. Por lo tanto, el gráfico no va a ser una línea recta, ¿no? Va a ser una curva. Va a ser una curva, porque es cuadrado. Entonces, ese punto, tomo cualquier punto de la curva y voy a decir que el tiempo está en 4, pero no sé cuál será la distancia. Desconozco la distancia. Solo habla de 4. Y voy a tomar como referencia de que parte del reposo 0, 0. Por lo tanto, este vendría a ser B, ¿verdad? Y este vendría a ser A. ¿Cuánto vale B? B vale 4 y A vale 0. Porque parte del reposo. Porque no tengo otro dato. Entonces estoy asumiendo de que parte del reposo, por eso hago valer A vale 0. ¿Y qué tiene que ver esto con lo de acá? Muy bien. Esta función la voy a transformar en f en función de t, porque el t es la variable, es igual a 2t al cuadrado. Entonces, f, si t vale 4 segundos, recuerde que b es 4 segundos, diré 4 es igual a 2 elevado al cuadrado. ¿Qué más tengo? 0 sería 2 elevado a la 0 al cuadrado. Aquí me da 16 por 2, 32. Y obviamente aquí me va a dar 0. Entonces voy a reemplazar fórmula y digo aquí 32 menos 0 y 4 menos 0. Obviamente aquí no voy a hacer ninguna resta y digo 32 dividido para 4, ¿a cuánto nos da? 8. 8. 8. Recordemos que nosotros estamos obteniendo ¿qué cosa? Es la velocidad media, que es el valor que nos está pidiendo. Por lo tanto, sabemos que toda velocidad es metro sobre segundo. Y eso es lo que nos pedía el problema. Encontrar la velocidad media basados a esta función. Si a mí no me dan más coordenadas, yo lo que asumo es que parte del reposo. Le escucho, pero bien lejos. Usted dijo que los primeros segundos iban a ir de bajada. Claro. Yo hice ¿Cómo sería ahí? Ya, yo hice este gráfico como un gráfico referencial. No quiere decir que este sea el gráfico. ¿Ok? Entonces, ese no sería el gráfico. Este es dije claramente, voy a hacer un gráfico referencial. Ahora, hay que interpretar también lo que me está diciendo, ¿no? Dice, suponiendo que el movimiento de un cuerpo se interpreta según la ecuación, esta ecuación, donde la distancia se mide en metros, coloqué metros. Determinemos la velocidad media considerando los 4 primeros segundos de caída. Al hablar de caída, este está diciendo que los 4 puedo haber tomado yo un 2
como referencia, un 1 como referencia va de caída, o sea, va hacia abajo. Pero yo tomé 0. ¿Sí? Yo tomé 0. ¿Por qué tomé 0? Recuerde lo que le expliqué yo en el gráfico de acá. ¿Dónde está? Aquí. Cuando es una curva, una parábola, la velocidad es variable. Cuando es una recta, la velocidad es constante. ¿Cuándo es una recta? Cuando la función es lineal. ¿Cuándo es variable? Cuando la función es cuadrática. ¿Qué tengo yo aquí? Una función cuadrática. ¿Qué tal si yo digo, bueno, es un tiempo de caída, voy a tomar como referencia el otro tiempo, lo voy a hacer valer 2 segundos. Entonces, hago lo mismo que hice acá y yo digo, bueno, yo ya sé que es 32, voy a hacerlo con 2 segundos y digo 2 por 2 elevado a la cuarta sería aquí 8. Voy a obtener la velocidad media ahora en este punto, cuando el tiempo vale 2. No sé la distancia, la voy a dejar como incógnita, la distancia. Pero, entonces, yo ya sé que el incremento de la distancia dividido por el incremento del tiempo es igual a 32, que es el tiempo que me da el ejercicio, con el tiempo de caída que consideré yo 2, porque usted pudo haber tomado el 1, si usted desea, y aquí me queda 4 menos 2. Aquí me va a quedar 30, ¿verdad? 30 y aquí me va a quedar 2. Quiere decir que en ese tiempo 2, la velocidad es 15 segundos. La velocidad media es 15 segundos. Si usted considera tomar el tiempo 1 segundo, tiene que restar 4 menos 1, hacer toda la operación y se va a dar cuenta que hay una variación de velocidades en cada uno de los puntos. Y regreso a la conclusión del gráfico, ¿no? Velocidad variable. Velocidad variable. Quiere decir que en cada uno de estos puntos la velocidad puede ser mayor o puede ser menor. A diferencia del movimiento con velocidad constante. Por eso esto se llama movimiento rectilíneo uniformemente variable. En una velocidad constante el movimiento es rectilíneo uniforme, por eso es uniforme, ¿va? Todos van con el mismo tipo de velocidad. Despejada la duda referente a lo que decía de tiempo de caída. Yo tomé el del extremo, ¿no? Cuando parte del reposo porque se me hace más fácil. Pero tú puedes utilizar cualquier tiempo, menos el tiempo 4, porque anularías la velocidad y la velocidad sería 0. ¿Por qué? Porque llega a su destino y su tiempo es 0, ¿no? Y la distancia es 0, por lo tanto está en reposo. Volveríamos acá al principio. Ya, profe, gracias. En base a eso, en base a esto, Leibniz, me acuerdo tanto que hablaba del cociente de derivada con respecto de la derivada de y con respecto a la derivada de x. Aquí hay diferentes notaciones de derivadas. Por acá. Algo de historia. Este señor, matemático y físico a la vez, Leibniz, hablaba de que el cociente, en cambio, no usaba incrementos, aquí usaba derivadas de y en función de la derivada de x. ¿Cómo se lee esta cuestión? Es derivada
de y con respecto a x. Esta era una de las, esta regla del Leibniz es la más conocida, la más usada, porque hay otra en la cual Lagrange, creo que así se escribe, Lagrange, él hablaba en cambio de la primera derivada en función de x, la primera, o también decía él f' de x, prima de x. Así era la notación simple para la diferenciación. En cambio, y esta es la que se usa mucho en las universidades cuando tú estudias ingeniería, es la de Euler. Y él usaba esta expresión, derivada, esa X chiquita y la F. Pero esa se leía de sub X de F. Así le decía Euler. De estas tres, las que son las más conocidas y las más usadas. Hay algunas reglas básicas de las derivadas. Yo sé que ustedes estudiaron, sé porque me lo dijo la profesora, ¿cómo se llama? Vaya pues, una ingeniera Pita, que usaron esta de aquí. Cuando el límite, cuando x tiende a 0, de la función x más h menos la función en x dividida para h. ¿De dónde nace esta expresión algebraica? De lo que acabamos de estudiar, de las diferenciales, acá, de las diferenciales o los incrementos de y dividido para los incrementos de x. De ahí nace el tema de las derivadas. Ahora en sí, yo subí algo de las derivadas a la plataforma, creo que son como unas 30 diapositivas. Las 15 primeras son las más interesantes para ustedes. El resto sirve como referencia. Y existen reglas básicas para las derivadas. Y esas reglas están dadas en base a las funciones de polinomios, ¿no? Una de las derivadas más sencillas es la derivada de cascada. Es facilita esa de ahí. Pero esas se las enseño otro día. Porque después me hacen chivería en una lección que voy a colocar. La regla 1 es cuando la función es constante. Todos sabemos que una derivada de una constante es 0. Y una vez la regla 1. La regla 1 es cuando una función de x, cuando esta función está dada y pertenece a una constante, k, yo la voy a llamar constante. Esa función yo no la puedo derivar porque termina siendo en su primera derivada va a terminar siendo 0. Va a terminar siendo 0.
Por ejemplo, si a mí me dicen, obtén la derivada de la siguiente función. Pi tercio, vamos a hacerlo un poquito más exquisito, pongámosle raíz cuadrada de 3 más 3 sobre 5. Y me piden allá la primera derivada de este ejercicio. Dice, hallar la primera derivada. Analizo. Pi es un número infinito, 3,1416, hasta ahí redondeando, dividido. Para la raíz cuadrada de 3, creo que es 1.42, no me acuerdo. Alguien que me ayude, algún pila por ahí que tenga en la calculadora y saque la raíz cuadrada de 3. No es 1.73, es 1.42. 1.73. Ya, muy bien. Y 3 dividido para 5 creo que es 0.6. Son números reales. Toda esta operación pertenece al conjunto de números reales. Al ser número real se convierte en una constante. ¿Qué dice la regla para derivar una constante? Que su primera derivada termina siendo 0. Por lo tanto, el resultado va a ser 0. Este puede ser un ejercicio. Este otro vamos haciéndolo antes que se nos termine ya la jornada de trabajo. Si a mí me dicen, saque la derivada de 1000. No hay variable, ojo, no hay ninguna variable. Por lo tanto, facilito. La derivada de 1000 es 0. Recuerden, esta es la primera regla cuando es una constante la función. No hay variable. Si fuera X, ya, bueno, ahí ya la cosa cambia. Ahí tenemos que aplicar la segunda regla. La regla número 2, que me dice a mí que cuando yo tengo una función, a ver, cuando X tiende a la función, cuando X está elevado a la N es cualquier potencia, la primera derivada va a estar dada por N, que multiplica X, elevado a la N a la menos 1. Esta sería la segunda regla. Y veamos cómo sería con un tercer ejercicio. Por ejemplo, tengo 5 por X al cubo. ¿Cómo resuelvo eso? Y me pide el profesor la primera derivada. Entonces yo digo, primera derivada de X es igual a 3, N baja, sería 3 que multiplica a 5. A 5 siempre la constante esta que está aquí adelante, y la pongo entre paréntesis, X, 3 menos 1. Porque dice que N menos 1. Por lo tanto, 3 por 5 me da 15. X a la ¿cuánto? A la 2, al cuadrado. Y ya tengo la primera derivada de la función que me acaban de dar. Es 15x al cuadrado. Facilito. Voy a hacer un cuarto ejercicio y con esto me despido. Por ejemplo, menos 4x al cuadrado más 6. Primera derivada. Sería entonces, directamente, ya ustedes son pilas. 2 por 4, 8.
que me da menos 8, ¿no? Conserva el signo. 2 menos 1 es 1. ¿Para qué voy a escribir el 1? Y la derivada de una constante, ¿cuánto era? 0, ¿verdad? Entonces ya tengo aquí ya resuelto el problema. Tengo resuelto el problema. ¿Sí ven? Facilito. Entonces aquí ya viene la suspicacia de ustedes de saber manejar las tablas de multiplicación y todo lo demás. Pilas, chicos. Bien. Más tarde podrán ver el video de la clase. De antemano agradeciéndoles vuestra presencia y la paciencia. Cualquier cosa nos estaremos viendo en la próxima clase. Bendiciones para todos. Chao, profe, cuídese. Igualmente, Chao, cuídense. profesor. Chao.